Ahora vamos a mirar el cuarto método, que es la medición de voltajes y corrientes. Y recapitulando, entonces, ya hemos visto cómo podemos trabajar a través de I al cuadrado C, a través de SPI, a través de One Wire. Y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar a través de voltaje y de corriente. Y de esta forma estamos cubriendo la mayor parte, ¿sí? Si no todas las formas en que se comunican esos sensores de bajo costo. Entonces, el caso de la conexión de medición de voltajes, entonces la fuente de voltaje se conecta entre tierra y una de las entradas del módulo, ¿sí? Y podemos también tener el caso en que no es una fuente de voltaje externa la que tengamos, sino que posiblemente tengamos un dispositivo eh, externo que entrega un voltaje, ¿sí? Proporcional a la medición. Entonces, por decir algo, tengo un dispositivo que se conecta entre positivo y tierra, ¿sí? Y entrega una señal, ¿sí? Proporcional a lo que esté midiendo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos dos rangos de voltaje de trabajo. Uno es un voltaje que se trabaja de 0 a 3.3 voltios, desde 0 voltios hasta 3.3 voltios, ¿sí? Eso es un rango de medición. Y otro rango de medición por otra entrada es desde 0 voltios a 12 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permiten esos rangos? Nosotros tenemos, o se tiene en este módulo de DeviceNet, de instrumentación inteligente, un microcontrolador que tiene una resolución de 12 bits, un análogo digital de 12 bits. Por lo tanto, la medición de 0 a 3 voltios, ¿sí? Y la medición de 0 a voltios entregan un rango entre 0 y 4095. ¿Eso a qué equivale? Eso representa lo siguiente. Si yo tengo 3,3 voltios como máxima magnitud, entonces tengo 3300 milivoltios, y si lo divido entre 4095, quiere decir que estoy midiendo de 0.8 en 0.8 milivoltios. ¿Eso qué implica? Que cuando tenga 8 milivoltios, vamos a tener 10 unidades de análogo digital. Cuando tenga 16 milivoltios tendremos 20 unidades de análogo digital, y así sucesivamente hasta que tengamos 3.3 voltios tendremos 4095 unidades de análogo digital. O sea, una precisión muy alta que me permite leer desde milivoltios hasta voltios, ¿sí? Y otra es la escala de 0 a 12, que me permitirá leer, ¿sí? Desde 0 hasta 12 voltios. Y entonces, si dividimos los 12 voltios, que son 12.000 milivoltios, entre 4095, vamos a obtener que la resolución es de 3 milivoltios en 3 milivoltios. O sea, cada 3 milivoltios es una unidad de medición. Entonces, es para medir ya voltajes normalmente. También podemos armar escalas, ¿sí? Positivo o negativo. ¿Cómo así? Tengo una señal alterna de voltaje pico a pico de 12 voltios. Entonces, lo que se hace es que se puede conectar a través de dos resistencias, una resistencia por la que viene es el voltaje alterno, otra resistencia, ¿sí? Y ambas que está conectado, digamos, a 5 voltios, y entonces esta resistencia es de 1 kilo ohmio, esta, digamos, es dependiendo del valor que tenga, entonces ponemos 1, 2,2 o 3.3 kilo ohmios. Eso hace que la señal alterna que estaba con respecto a 0 quede aquí montada ya no con respecto a 0, sino quede con un offset. O sea, eso se llama desplazar el voltaje. Entonces, cuando el voltaje entra desplazado al microcontrolador, ya él, a través de un algoritmo de RMS, puede convertir esto a un valor, ¿sí? El cual es transmitido vía Manchester. Entonces, esto ofrece muchas posibilidades. Ahora, la más importante, nos permite leer voltajes desde 0. Recordemos que el autómata programable sí tiene en la entrada, ¿sí?, un optoaislador, ¿sí?, el cual limita las mediciones a que sean desde 1 hasta 10 voltios, ¿sí? Por lo tanto, valores menores que 1 voltio no los podíamos leer. Cuando usamos estos dispositivos DeviceNet, puedo ya leer valores desde 0 voltios, y ya estas mediciones, mientras esta medición que se lee aquí es una medición de tipo proceso, ¿sí?, industrial, donde la precisión no se requiere tan alto, porque es un control que de todas maneras tiene elementos más imprecisos que manejar, ¿sí?
En el caso de usar los DeviceNet, ya estamos hablando de mediciones de laboratorio. O sea, ya podemos medir en una forma, primero que todo, muy analítica, muy precisa y transmitir sin errores de información. Entonces, ese es el concepto de la medición de voltajes. Ahora viene otro concepto que es la medición de las corrientes. Entonces, cuando medimos corrientes, tenemos un transmisor de corriente que se conecta a su voltaje positivo, ¿sí? Se conecta a su terminal positivo, se conecta a la salida del módulo, ¿sí? Que esta salida del módulo, en ese caso, cuando vamos a hablar, debe ser básicamente que deje pasar, ¿sí? Que deje pasar esa alimentación directo al transmisor, ¿sí? Porque esa alimentación puede ser de 12 o 24 voltios. Y la salida negativa viene a la entrada del módulo DeviceNet y con una resistencia de 240 ohmios a tierra. ¿Esto qué nos permite? Esto permite, sí, permite medir señales de 4 a 20 miliamperios o señales de 0 a 20 miliamperios. ¿Sí? Y 20 miliamperios, en ese caso, corresponden a 4.8 voltios. ¿Sí? Entonces, este módulo trabajaría 4.8 voltios, serían 4.095 unidades, ¿sí? Y así, consecuentemente, 0 miliamperios sería 0 unidades y 4 miliamperios, entonces habría 818 unidades, ¿sí? Para los 4 miliamperios y 4095 para los 20 miliamperios. Entonces, ya estos módulos se conectan de nuevo por codificación Manchester a cualquiera de las entradas del autómata programable. Ahora, en ese caso que tenemos, en ese caso se trabaja similar a como lo hicimos en el caso anterior, pero entonces tenemos una entrada a la cual como primera medida, ¿sí? Se le debe asignar el bus inteligente, ¿sí? El bus de instrumentación inteligente a través de esta asignación. Se le asigna a esa entrada, ¿sí? Para que sea ya bus inteligente, ¿sí? Entonces ya quedó midiendo el voltaje o midiendo la variable. Luego se ubica un voltímetro, ¿sí? Patrón en las entradas del módulo DeviceNet y bajamos al mínimo voltaje o a la mínima corriente y decimos, si vamos a calibrar es como voltaje o como corriente, entonces hay 0 voltios, me da 0 unidades y por decir algo, presento 1000 voltios, digo, voy a medir de 0 a 10 voltios y 1000 voltios, por decir algo, está mostrando 895 unidades. Entonces, en ese caso ya está calibrado para que, si 895 es lo que está mostrando esta ventana de valor medido cuando le dimos iniciar lectura, 895, y corresponde a que el instrumento patrón, el voltímetro que está conectado o el multímetro que está conectado a la entrada del DeviceNet está mostrando 10 voltios. En ese momento ya se acepta la calibración y esta variable entra a 0, ya es prácticamente un voltímetro, o sea, ya podemos operar con esa variable y esa variable entonces puede ser utilizada en muchos casos de una vez para hacer monitoreo o para hacer control. Si es una variable para hacer monitoreo, pues básicamente lo que por estar en una de las entradas del autómata y estar ya calibrada, entonces puede ser monitoreada desde cualquier escala, ¿sí? Y al ser monitoreada desde una escala y asignarse que se va a leer esa variable, vamos a ponerla en la pluma roja. Entonces, en la medida en que en la entrada del DeviceNet cambia el voltaje que está siendo transmitido por Manchester el autómata, cambia también en la entrada del autómata, entonces nosotros podemos llegar a tener inclusive el caso en que tenemos un autómata programable conectado con una medición muy precisa, conectada por DeviceNet, y solamente sin haber programado el autómata, ya por conectarle un SCADA Modbus, podemos estar viendo la variable, ¿sí? Que está en el DeviceNet, ¿sí? Con bastante precisión, ¿sí? No hablo de que esa sea una aplicación en sí, sino que muestra uno de los alcances que tiene utilizar estos dispositivos inteligentes. Entonces, esos dispositivos inteligentes van resolviendo ya casos de medición de voltajes y corrientes donde ya no bastaba con solo medir, sino que la medición tenía que ser precisa,
ser completamente lineal y ser estable en la distancia. O sea que podemos tener el sensor alejado o la medición alejada del autómata, y por llevarla hasta el autómata desde lejos no se pierden, no es afectada por interferencias electromagnéticas o por la longitud del cable. Yo aquí tengo una medición, digamos, de 0 a 60 milivoltios. Entonces, esa medición es realizada por el módulo, la transmite por Manchester, y ya no importa qué tan ruidoso sea el medio por el cual está siendo transmitido, llegan esa medición muy estable al autómata programable. Entonces, eso es una gran ventaja porque, primero que todo, este cable no tiene que ser blindado. Entonces, al no tener que ser blindado, posiblemente, si yo tengo una señal muy lejana, por ejemplo, una señal que está saliendo de un sensor especial, una señal muy lejana, tener que transmitirla por un cable blindado puede ser más caro los métodos de cable blindado que conseguir un dispositivo DeviceNet y llevarlo hasta allá. Otra de las propiedades que agregan estos dispositivos DeviceNet es que ellos pueden tener adicionalmente la linealización a bordo. O sea, cuando se usa un dispositivo DeviceNet, no es necesario en el autómata agregar ninguno de las funciones de filtro. De pronto porque la señal misma sea una señal que esté variando y ella misma reciba ruidos, la señal como tal. Por ejemplo, estamos midiendo una presión y cada que la bomba arranca, agrega picos de presión y no queremos detectarlos. Entonces, en ese caso usamos estos filtros, que son filtros sobre la señal útil, pero no nos toca ni linealizar ni poner filtros que estén compensando los ruidos que cogió la señal durante el cableado, ¿sí? En el cableado. Entonces, ahí vemos ya las 4 posibles aplicaciones o los 4 posibles ejemplos que nos muestran la aplicación de los dispositivos DeviceNet para agregarle a nuestros proyectos una cantidad gigante de nuevos instrumentos.